Con este video vamos a hablar de eso y en este caso en particular vamos a ver cómo trasladar una gráfica de manera horizontal o de manera vertical. Vamos a comenzar con un ejemplo que ya habíamos visto, que es x al cuadrado. Entonces ya habíamos visto cómo podíamos tabular, es decir, evaluar la función en algunos valores, cómo cada uno de esos puntos, por ejemplo el punto 0, 0, pues lo podía graficar, el punto 2,4 me quedaba acá en 2,4, listo. Entonces ya teníamos como la tabla y la gráfica. Ahora veamos qué podemos hacer con eso. Ya teniendo eso, vamos a preguntarnos, ¿cómo vamos a graficar y igual a x al cuadrado más 1? Entonces esta era la tabla que ya teníamos para x al cuadrado. Y ahora voy a poner acá x al cuadrado más 1, que es lo que yo quiero graficar. Y puedo evaluarlo de la misma manera. Entonces, por ejemplo, cuando x es igual a 0, x al cuadrado más 1 me da 1. Cuando x es igual a menos 1, x al cuadrado más 1 me da 2. ¿Sí? Puedo evaluar exactamente igual, dado un valor de x, esta es la entrada, esta sería la salida. Ahora observen qué fue lo que pasó de acá a acá. Cuando yo evaluaba en x cuadrado o cuando evaluaba x al cuadrado o evaluaba esta, lo único que pasa es que esos valores se están aumentando todos en 1. ¿Okay? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que, por ejemplo, este punto que antes era 0, 0, ahora va a ser el punto 0,1. Entonces, este punto que era 0, 0, ahora va a ser el punto 0,1. Este punto que era el 2,4, ahora va a ser el 2,5. Entonces acá en 2,5, ahí está el punto. Y así, si graficamos cada uno de esos puntos que tengo por acá, y después los unimos, vamos a obtener la gráfica roja. Entonces, el punto de todo esto es que la gráfica de esta función se obtiene a partir de la gráfica de x al cuadrado, subiendo la gráfica una unidad. Entonces, este punto se subió una unidad, este punto se subió una unidad, este punto se subió una unidad, y cualquier punto que yo coja, si lo subo una unidad, me va a quedar en la gráfica roja. Una forma corta de decir esto que acabamos de decir es esta, que es la que voy a estar utilizando para que las frases no sean tan largas. Entonces, si yo agarro y igual a x al cuadrado y lo subo la gráfica a una unidad, o sea, cojo esta, subo la gráfica a una unidad, voy a obtener esta ecuación de acá, que es la función que tenía antes más 1. También lo pueden pensar así. Para pasar de esta a esta, lo que hicimos gráficamente fue subir la gráfica una unidad. Listo. Veamos otro ejemplo. Entonces digamos que ahora lo que queremos es graficar y igual a x al cuadrado menos 3. Entonces acá volví a hacer la tabla, los valores de x están acá y acá calculo los valores de x al cuadrado menos 3. Entonces, por ejemplo, menos 3 al cuadrado es 9 y 9 menos 3 da 6. O lo pueden pensar como los valores de antes menos 3, el valor de antes menos 3 y así. ¿Listos? Ponemos estos puntos, entonces ponemos el punto menos 3,6, menos 2,1, menos 1, menos 2, etc. Ponemos esos punticos y obtenemos esta gráfica azul. La gráfica de y igual x al cuadrado menos 3 se obtiene tomando la gráfica de y igual a x al cuadrado y bajándola 3 unidades. Entonces, cualquier punto que yo coja de la gráfica, si lo bajo 3 unidades, me va a quedar un punto en la gráfica azul. Eso lo decimos de una manera cortica, como está escrito acá. Si cojo la gráfica de y igual a x al cuadrado y a esa la bajo 3 unidades, entonces obtengo esta función de acá. Listo. Estos dos ejemplos que acabamos de ver son ejemplos de traslaciones verticales. Estamos o trasladando la gráfica hacia arriba o trasladando la gráfica hacia abajo. ¿Okay? En un caso cualquiera, esto no solo funciona para x al cuadrado, esto funciona en general. Entonces digamos que usted tiene y igual a f de x, ¿sí? Y si quiere coger la gráfica de eso y trasladar las 6 unidades hacia abajo, entonces la ecuación de la nueva gráfica va a ser y igual a f de x y todo eso menos 6. Listo.
Veamos el otro tipo de traslación. Entonces, si queremos graficar y igual a x más 1, todo eso al cuadrado. Entonces, vamos a tabular. Ahora observen aquí que cogí algunos valores de x, no los cogí todos, ¿sí? Lo hice solo para que visualmente sea más claro. Y para esta también cogí algunos valores de x. Entonces, por ejemplo, si esta de acá, cuando x era 0, esta me daba 0. En cambio, esta, ¿cuándo me va a dar 0? Cuando x es igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, esta de abajo me va a dar 0. ¿Sí? Y pueden reemplazar otros valores de x, ¿listo? Si x es igual a menos 3, calculan cuánto les da esto, reemplazan otros valores, pero observen qué fue lo que pasó. Cuando estábamos mirando x al cuadrado, nos dieron estos valores de acá, y esos mismos valores nos dieron abajo, pero desplazados una unidad hacia la izquierda. Ahora, si ustedes tabulan esto mismo y lo ponen acá en la gráfica, pues les va a dar lo mismo que la misma conclusión. Cuando x es igual a menos 3, nos da 4. Cuando x es menos 3, nos da 4. Cuando x es menos 2 nos da 1. Y así. Y si observan después qué pasa cuando unimos todos los puntos de la roja, resultó que es como haber cogido la negra y correrla una unidad hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces la conclusión es esa. Si yo cojo esta gráfica y la corro una unidad hacia la izquierda, voy a obtener esta función de acá. Veamos qué pasa con la traslación para el otro lado. Sí, vamos a ver qué pasa con y igual a x menos 3 todo al cuadrado. Ahora, estos valores que teníamos acá, ahora me van a aparecer es acá. ¿Sí? O sea, si reemplazan x por 1 aquí, les queda menos 2 al cuadrado, o sea, 4. Si reemplazan x por 2, entonces les queda menos 1 al cuadrado, o sea, 1, etc. O sea, lo que antes estaba pasando acá, ahora está pasando 3 unidades a la derecha. ¿Sí? Si ponen esos puntos nuevamente aquí en la gráfica, pues les va a quedar este punto que se corrió para acá, este se corrió 3 unidades, este se corrió 3 unidades, este se corrió 3 unidades a la derecha. O sea, la gráfica completa de x al cuadrado se corre 3 unidades hacia la derecha. Eso es lo que dice acá. Si tengo esto y lo convierto en esta de acá, lo que voy a hacer gráficamente es correr la gráfica 3 unidades hacia la derecha. Estos dos ejemplos que acabamos de ver son ejemplos de traslaciones horizontales. ¿Okay? O sea, estoy desplazando hacia la izquierda o desplazando hacia la derecha. Si yo cojo una función cualquiera, f de x, y quiero desplazar la gráfica 10 unidades hacia la derecha, entonces lo que hago es que en vez de que le entre x a la función, voy a hacer que le entre x menos 10 a la función. Y ahí ya obtendría la gráfica. En este video hablaremos de cómo graficar funciones cuadráticas de este tipo, y igual a x al cuadrado más bx más c. Observen que esto no cubre todas las cuadráticas, estoy cogiendo solo las que tienen coeficiente principal igual a 1. Ok, vamos a ver un par de ejemplos. Todo lo que hemos visto hasta ahora ya nos va a ayudar para hacer estos ejercicios. Entonces el primer ejercicio me pide que grafique y igual a x al cuadrado más 6x más 11. Fíjense bien, el coeficiente principal es 1. Lo primero que vamos a hacer es completar el cuadrado. Y después de haber completado el cuadrado, vamos a pensar en transformaciones. Hasta ahora solo hemos hablado de transformaciones que son traslaciones, trasladar horizontalmente o trasladar verticalmente. Y ya con todo eso vamos a poder hacer la gráfica. Veamos. Cogemos la función que nos dieron. Entonces, nos da x más, porque acá había un más, la mitad de este coeficiente, eso al cuadrado, y después nos sobra este número de acá al cuadrado, ahí está, y el más 11 que ya estaba, y después operamos esto y obtenemos esta línea de acá. Entonces ya esto fue completar el cuadrado, no lo explico con más detalles porque ya lo hemos visto antes. Listo, ahora graficar esta, que fue lo que nos pidieron, es lo mismo que graficar esta de acá. Entonces vamos a arrancar de y igual a x al cuadrado,
que es la que no sabemos. Esa es la parábola que ya no sabemos, que podemos pintar con buenos detalles. Ahora, después de eso, vamos a pintar y igual a x más 3 todo elevado al cuadrado. Para pasar de esta a esta, lo que hacemos es una traslación a la izquierda de 3 unidades. Entonces observen, tenía la gráfica negra y vamos a trasladar todo 3 unidades hacia la izquierda. Obtenemos la gráfica azul, que es esta función de acá. Y finalmente vamos a todo eso le vamos a sumar 2. Es decir, que se va a subir 2 unidades. Entonces vamos a coger la gráfica azul y vamos a subir la 2 para obtener la roja. La azul la subimos 2, todos los puntos se suben 2 y obtenemos la gráfica roja. Esa gráfica roja es la gráfica de y igual a esto que hay acá, que es lo mismo que teníamos arriba. O sea, la gráfica roja es la gráfica que nos estaban pidiendo. Ahora, observemos un par de cositas. En esa gráfica podemos ver cuál es el vértice. El vértice de una parábola es este punto de acá, ¿sí? Como ese punto mínimo, o si estuviera para el otro lado sería el punto máximo. Entonces, en esta parábola negra, el vértice es 0,0. En la parábola azul, el vértice es menos 3,0. Claro, porque el vértice también se desplazó 3 unidades a la izquierda. Y luego en la gráfica roja, el vértice es menos 3,2. Porque este que estaba en menos 3,0 se subió 2, entonces quedó en menos 3,2. El vértice de la gráfica que estábamos haciendo, de la parábola que estábamos pintando, es este. Ahora observen bien, porque cuando uno completa el cuadrado, cuando uno ya tiene la forma así después de haber completado el cuadrado, ahí mismo puede leer el vértice. ¿Okay? Ahorita lo miramos en general, pero vayan sacando conclusiones. Este 2 que acá está positivo, acá también. Y este más 3, en realidad no nos queda un 3, sino que acá nos queda un menos 3. Ahorita vemos en general cómo funciona. Me paso a un segundo ejemplo. Entonces, en este ejemplo me piden que grafique y igual a x al cuadrado menos 5x más 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero vamos a completar el cuadrado y después vamos a pensar en traslaciones, pues en transformaciones, que hasta ahora solo hemos visto traslación horizontal y vertical. Entonces completamos el cuadrado, paréntesis x, acá había un menos, la mitad de este coeficiente, cierro paréntesis al cuadrado, luego nos sobra este número de acá al cuadrado, entonces lo quitamos y el más 2 que ya teníamos. Luego operamos estos dos números, simplificamos. Lo hubiera podido dejar así, pero para hacer el dibujo con más tranquilidad cambié este 5 medios por su valor en decimal, 2.5, y lo mismo 17 cuartos es lo mismo que 4.25. Bien, completamos el cuadrado. Y ahora que ya está completado el cuadrado, vamos a pensar en las traslaciones. Arrancamos de x al cuadrado, la gráfica negra, que es la que ya no sabemos. Luego vamos a hacer este pedacito. Entonces, solo vamos a hacer x menos 2.5, todo eso al cuadrado. Y la transformación que sucede de acá a acá es un desplazamiento horizontal hacia la derecha de 2.5 unidades. Entonces, cogen la gráfica negra y la corren 2.5 unidades hacia la derecha. Vayan mirando el vértice. Acá el vértice estaba en 0,0 y ahora el vértice está en 2.5,0. Y luego de tener este pedazo, pues vamos a restar 4.25. Entonces ya teníamos esto y a todo eso le restamos 4.25, es decir, la transformación que hacemos desde el azul hasta la roja, la transformación es bajar la gráfica 4.25 unidades. Entonces, este punto que estaba acá nos va a quedar acá abajo. ¿Listo? Y todos los puntos de la gráfica se bajan 4.25 unidades. Y obtenemos la gráfica roja, que es la gráfica de esto, es decir, la gráfica que nos estaban pidiendo. Ok, ahora el vértice de esta pues está en 2.5, menos 4.25. Ahora metámosle una cosita extra. El ejercicio ya lo hicimos, ya graficamos, pero metámosle una cosita extra para ir poniendo junto todo lo que ya sabemos. Pensemos en los cortes con los ejes. ¿Okay? Entonces pensemos en el corte con los cortes con el eje X. Entonces, con el eje Y primero. Entonces el eje Y es X igual a 0, reemplazamos X por 0 y nos queda Y igual a 2.
O sea, x es igual a 0 y y es igual a 2. O sea, esa gráfica roja que pintamos arriba debería estar cortando el eje y en 2. ¿Ok? Aquí puse el punto más clarito. Y cortes con el eje x, tenemos que reemplazar y por 0. Entonces nos queda esta ecuación, es decir, una cuadrática igual a 0, hacemos la fórmula cuadrática, calculamos el discriminante, nos da 17. Como es un número positivo, sabemos que va a haber dos soluciones, o sea, va a haber dos cortes con el eje x. Eso hasta ahora se ve bien. Teníamos dos puntos de corte con el eje x. Y calculamos usando la fórmula cuadrática los dos puntos. Si usan la calculadora hay uno que les va a dar 4.6 y el otro 0.4 aproximadamente. Y esos van a ser este punto de acá y este punto de acá. Entonces aquí al lado hice la gráfica un poquito más bonita para que nos cupiera todo. ¿Listo? Entonces tenemos el vértice que está con estas coordenadas. Tenemos el corte con el eje Y que está en 2. Tenemos los cortes con el eje X, que son estos dos valores que nos salieron con la fórmula cuadrática. Entonces, cuando grafiquen, tienen todas las herramientas que siempre han tenido para poder hacer una gráfica decente. Finalmente, hablemos un poquito del vértice. Estábamos viendo cómo graficar una cosa de este estilo, o sea, una cuadrática con coeficiente principal igual a 1. ¿Okay? Completamos el cuadrado. Después de completar el cuadrado pensamos en las transformaciones. A partir de y igual a x al cuadrado vamos haciendo las transformaciones. Ahora, como no sabemos si h es positivo o negativo, pues no sabemos si se mueve a la derecha o a la izquierda. Lo mismo con k. ¿Sí? Puede ser que se sube o que se baja, dependiendo de si k es positivo o negativo. Pero después de hacer esas transformaciones o esas traslaciones, vamos a ver cuáles son las coordenadas del vértice. Y el vértice va a tener coordenadas h, que es este número de acá, coma k, que es este número que salió acá. Ojo, esto funciona si acá ponen un menos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la de arriba, la que teníamos arriba, esta de acá, que no había un menos, pues se puede escribir como x menos menos 3. Entonces el h es menos 3 y la k es 2.